El tema del relativismo, el tema de no querer escuchar nuestro testimonio y sobre todo pues eso que se ha inoculado, ¿no? Por eso digo lo del relativismo, ¿no? Cada uno que piense y crea en lo que quiera, no es cierto, porque lo que hace es que a nosotros no se nos deje, empieza mucho antes, empieza con la Ilustración, ¿no? Pero es un desarrollo que se ha llevado y que tal vez durante el siglo XX ha alcanzado la máxima perfección en maquinaria tanto de martirizar como de víctimas, ¿no? No todos por causa de la fe, ¿no? Pero hablamos de esa maquinaria de odio, ¿no? Que se ha extendido hasta nuestros días, ¿no? Parece como que ha dejado sitio ahora el tema del yihadismo a esta persecución, pero primero eso siempre ha existido como nota característica de la Iglesia, ¿no? Nos olvidamos del sufrimiento de todos los que eran llevados precisamente por los musulmanes en galeras al norte de África y tenidos como esclavos durante décadas y que tenían que ir los religiosos a liberarlos, ¿no? O sea que ha habido momentos muy duros que a lo mejor no han sido en tanto número, pero que sí que han sido en las mismas formas y maneras, ¿no? Así que primero porque es una nota característica de la Iglesia la persecución, ¿no? Y después porque tal vez el tema de la difusión de las cosas, ¿no? El cómo se difunden desde los medios de comunicación todas estas noticias hacen, yo creo que puede parecer como que ahora es más que antes, pero la persecución se ha dado siempre y mientras exista la Iglesia habrá persecución y seremos perseguidos, ¿no? Luego habría que ver en cada país y en cada circunstancia y en cada persecución en qué consiste, ¿no? Está claro que todos los países del ala soviético, que muchas de estas cosas beben de ahí, pues es por ir contra la Iglesia, ¿no? Por si es que son sistemas descabezados de Dios, son sistemas en los que no se cree en Dios. Yo tengo hecho algunos artículos de pueblos nuestros de aquí de Toledo, de parroquias de Toledo, en donde ha habido grandes, algunos ya están beatificados, grandes testimonios martiriales y sigue a día de hoy habiendo vocaciones, por ejemplo, para el sacerdocio, para la vida consagrada. Los mismos ejemplos martiriales en otros lugares no se dan, en frutos vocacionales, por ejemplo, ¿no? En otras diócesis no se dan estos. ¿Por qué es? Porque luego está la responsabilidad, claro, luego está el criterio de responsabilidad de conozco esta historia de esta sangre que ha sido derramada por mí, pero yo tengo que hacer fructífera esa sangre, ¿no? Al fin y al cabo, pues es lo que siempre se nos dice con esas frases teológicas, ¿no? Dios que no te ha necesitado para crearte, te necesita para salvarte, necesitamos nuestra respuesta, nosotros tenemos que unirnos a la pasión de Cristo para dar frutos, ¿no? La pasión no es imperfecta, pero el Señor quiere que nosotros colaboremos en esta tarea de transformar el mundo, ¿no? Entonces, yo creo que muchas veces en el tema de la persecución española, porque les hemos tenido olvidados, que es otro agravante del cual tenemos que entonar nosotros el mea culpa, ¿no? Pero aunque, puedes decir, bueno, pero aunque no se hubiese olvidado, la frase de Tertuliano es que la sangre derramada da frutos, ¿no? Da frutos, pero que la continuación está en la fidelidad. Los mártires están porque son fieles a esa persecución en donde se les exige dar la vida y son fieles a la entrega de la vida, ¿no? Si no hay otros que son capaces de entregar la vida, esa sangre se corta, ¿no? Se hace, la perdemos, se esteriliza, ¿no? Entonces nuestra responsabilidad es muy grande y hemos dado la espalda a los mártires y al testimonio que ellos dieron. Es muy triste que con lo que hicieron nuestros mayores, ya no solo en el campo de los mártires, la responsabilidad con la que ellos vivieron las dificultades por mantener la fe, ¿no? Hay muchos capítulos que no están escritos y yo creo que a veces ya será difícil escribirlos, ¿no? En el caso de las religiosas, mataron a 3.000 consagrados frailes religiosos, varones, y solo 300 monjas, ¿no? Solo, es un pueblo entero nuestro de 300 personas, pero en toda la persecución en España solo asesinaron a 300 religiosas, pero está todo el sufrimiento que vivieron sacadas de los conventos y está toda esa gente seglar que vivió de forma oculta la fe durante todos esos años, defendiéndola y transmitiéndola en persecución, ¿no? Yo he tenido ocasión de estar en Albania durante algunos años y recuerdo cómo las mujeres se acababa de salir de la dictadura
en Beroxa, que era un hombre enfermo mentalmente o trastornado, que será el que declare el primer ateo Estado del mundo, como comunista acérrimo, pues prohíbe toda religión y prohíbe el catolicismo, ¿no? Y cómo debajo de los, que aquí también conocemos muchas historias, ¿no? Pero por amplificarlo, ¿no? Pues debajo de las mesas, de los cajones, ponían las estampas del Sagrado Corazón. Cuando llegaba la noche y ya nadie podía verles, pues sacaban el cajón y lo ponían encima para... toda esa transmisión de la fe ha sido importantísima, ¿no? Y nosotros no podemos esterilizarla, ¿no? Por eso es fundamental que se conozca lo que hicieron nuestros mayores. A veces es una persona del pueblo, de la parroquia, no tiene por qué ser un lazo consanguíneo, a veces sí, y mucha gente, pues luego se les ve que también hay una respuesta. Por ejemplo, cuando llega el momento de la beatificación, salen familiares por todas partes, ¿no? Bueno, pues ese orgullo legítimo de yo soy familiar de él, ¿no? Que luego se tiene que ver en la propia vida, ¿no? Pero está claro que lo que hicieron fue una evangelización, sin ser sacerdotes y sin ser religiosas, pues fue una forma de evangelizar, como se ha hecho siempre, en la fe, a través del catecismo, como decía antes, enseñando a rezar, aprendiendo los rudimentos de la fe, que se aprendían en casa, ¿no? Hasta llegar a dar la sangre, hasta el martirio, ¿no? Pues ya la lección es única, y olvidarles. Y por eso es muy importante la responsabilidad que hay en España con el número de mártires, ¿no? Y bueno, ahora lo digo al revés, antes decía que también tendríamos que examinarnos sobre cómo se les ha tenido abandonados. Pues somos, de las persecuciones que hay en el mundo, los que más beatificados tienen, ¿no? Con lo cual también se está trabajando para que todo eso no se olvide, ¿no? Entonces tiene que ser esa línea, ¿no? Conocer las historias, dar difusión de las vidas martiriales, pero no solo eso, para sentirnos responsables y para llevar adelante también nosotros esta tarea de evangelización, cada uno en su sitio, el padre de familia en su casa con sus hijos, el sacerdote desde la parroquia y los consagrados en sus lugares y en sus apostolados. Conocemos muchas historias, pues también, por ejemplo, de vida consagrada, en donde a día de hoy, incluso sin haber persecución por falta de vocaciones, por ejemplo, no tienen ni misa diaria. En conventos de clausura no tienen ni misa diaria. En otros lugares, pues donde hay persecución todavía a día de hoy, pues hacen las 1000 jerigoncias para poder asistir a la Santa Misa, ¿no? Y sí que es verdad que parece que la Iglesia necesita ser perseguida, necesita ser vapuleada para rendir mayores frutos, ¿no? No debería ser así. O sea, digo, sí que es verdad, porque el análisis que se puede hacer es eso, ¿no? Parece que ya después de la persecución religiosa, poco a poco se va desinflando todo y no tiene sentido. Estaba todo a favor, tanto por la cantidad de predicadores que había, por la cantidad de vocaciones que hubo, por los seminarios llenos, las casas religiosas llenas, y sin embargo se puede hacer un análisis de cómo todo eso se desinfla, ¿no? O era un globo y se desinfló, o si no, no tiene lógica, ¿no? Entonces, es verdad que tenemos que sentirnos responsables y darle gracias a Dios por lo que tenemos, ¿no? En cuántas ciudades hoy en día hay adoración perpetua, iglesias abiertas las 24 horas, en cuántas ciudades medianamente grandes hay montones de misas a diario para poderlas escuchar, parroquias abiertas, ¿no? Nosotros, pero claro, el testimonio también, porque eso se pega, ¿no? La vida cristiana, ¿no? Entonces, el testimonio que tenemos que dar, la responsabilidad que tenemos, pero ya no solo porque haya persecución, sino como evangelizadores de nuestra vida eucarística, una genuflexión bien hecha, ponernos de rodillas delante del Santísimo, entrar a hacer la visita, poder ir más días a misa si podemos, la misa dominical, el fervor en el recogimiento, el ir antes, el no salir enseguida, todo eso que son actos comunes y normales y que tendrían que ser exigidos, personalmente cada uno exigírselos en nuestra vida de piedad, por ejemplo, son actos evangelizadores constantemente, ¿no? Y tendríamos que ser responsables y no esperar a que nos persigan, ¿no? Sino que tendríamos que ser responsables de lo que tenemos y además, a la vez, tener en el pensamiento, ¿no? Eso yo lo digo muchas veces, porque a esta misma hora, ¿no? Da igual cuando salga esta grabación y cuando lo vea quien sea, ¿no? A esta misma hora que la persona que sea esté viendo estas palabras que estoy diciendo, hay una persona en la cárcel que por defensa de la fe, que por ir a misa, que por tener la Biblia, que está en la cárcel hoy, a día de hoy, ¿no? Y eso a nosotros nos tiene que suponer una vergüenza por cómo llevamos nuestra vida cristiana y un deseo de rezar por ellos, que se puede hacer de esas dos maneras, ¿no? Haciéndolo bien nosotros y no olvidándonos en la oración de toda esa gente que está perseguida.
Efectivamente, el alma de todo apostolado tiene que ser la oración, ¿no? Y como se suele decir con esa frase sencilla, nadie da lo que no tiene, ¿no? Es necesario estar llenos de Dios para poder dar a Dios. Sí que es verdad que yo creo que lo que ha conseguido el indiferentismo, lo que ha conseguido el relativismo es arrinconarnos, ¿no? Y entonces es verdad que hay gente de vida de piedad, pero que les cuesta ser testigos, ¿no? Entonces, una lucha que tendríamos que seguir trabajando, que hay mucha gente que está metida en ella, ¿no? A través de los medios de comunicación, a través del testimonio, de la palabra, ¿no? O sea, no avergonzarnos, ¿no? Hay que romper un poco con eso, ¿no? O sea, es verdad que no solo es, ahora lo damos la vuelta, no solo es la vida de piedad, ¿no? Se necesitan testigos, se necesitan apóstoles que con su palabra, pues, hagan interrogarse a los demás, ¿no? Por eso decía que una visita al Santísimo en alguien que no tiene fe le puede llevar a interrogarse qué hace esta señora, ¿no? Y por curiosidad seguirlo, pero tiene que ser mucho más, claro. Esa fuerza que nos viene de Cristo nos tiene que llevar, como dice Pablo, a tiempo y a destiempo, ¿no? Y otra de las pegas que ha podido haber es eso, ¿no? Que la predicación es para el sacerdote, la predicación es para el religioso, es para el que predica desde el ambón, ¿no? Vale, de acuerdo, pero esa es la del Evangelio, la doctrina que se nos da, pero después todo lo moral y esa misma vida cristiana tendría que aflorar, ¿no? Tendríamos que tener más lenguaje del Evangelio y por supuesto en el tema de la moral y no tener miedo a defender. ¿Qué ha pasado con el aborto, por ejemplo? Se ha quedado como con una idea que defiende la Iglesia, ¿no? ¿Dónde están los médicos? Los médicos no creen en el aborto, solo los que crean en el aborto por su negocio, pero el 90% de los médicos no creen en el aborto. ¿Por qué no se escucha su voz? Y entonces muchas veces dejamos que el criterio del aborto sea solo el de la Iglesia, ¿no? Y solo la Iglesia está contra el aborto. Y eso es falso, o sea que se establece una serie de... pero porque tenemos que estar más en la calle, eso es verdad. Es necesario que empujar más al seglar a que en todo momento, pero con sencillez, pero que cuando haya una discusión esté ahí al frente y defienda sus verdades. Otra cosa, otro problema que hay también es que muchas veces quien tienes enfrente no quiere hablar, no te quiere escuchar además. Entonces en muchos temas morales pasa eso, ¿no? Que tú crees en eso, que por eso digo que el daño, dice Benedicto XVI, es el del relativismo, ¿no? ¿Usted cree eso? Pues quiera creer en eso. Aunque ahora llamamos a que incluso no nos van a dejar ni creer en nuestras cosas, ¿no? Pero en principio ese discurso se tiene que llevar al mundo. Y se lleva desde las rodillas, arrodillado, y desde la oración, porque es el Señor el que tiene que dar la fuerza, ¿no? Así que podríamos incluso decir que el martirio de hoy es defender la verdad delante de aquellos que no quieren escucharla, ¿no? Habría que trabajar por tierra, mar y aire para recuperar las almas para Cristo. El conseguir almas para Cristo y conseguir el mundo para Cristo solo pasa, y así es en las historias de los santos, ¿no? Claro, nos retrotraemos a San Francisco Javier, solo es por una claridad hace poco leí el testimonio de un misionero que se gozaba o se gloriaba de no haber bautizado a nadie, de haber sido tan respetuoso que nunca en sus años de misión. Entonces dices, pues ya lo ha roto todo, claro. Entonces, por el contrario, San Francisco Javier, enamorado de Cristo, que es una de las primeras pegas, claro, a veces el cura es el que se enamora de Dios, la religiosa es la que vive, enamorados de Cristo, amando a Cristo, a tiempo y a destiempo, que se lleve todo eso por eso que la piedad está bien, sí, pero si la piedad solo es X actos y ser fervoroso no es suficiente. Nos tenemos que comer el mundo y el mundo nos lo comemos dando testimonio. Muchas veces nos partirán la cara, ¿no? Como solemos decir vulgarmente, pero tenemos que estar en medio del mundo llevando a Cristo a todas horas. Y a veces hay como una disociación, ¿no? Para el domingo, para la misa. En otros, para mi turno de adorador, para mi charla de Biblia, para formarme bien, ¿no? No debemos juzgar, porque como están tan mal las cosas, el que hace ese poco parece que hace un mundo, ¿no? Pero es esto, es las 24 horas del día, a tiempo, a destiempo y por todas partes, ¿no? Y hacia eso tenemos que caminar. Los movimientos no creo que estén equivocados, ni cada uno con la vocación que el Señor le da para esos movimientos, ¿no? Que también hay cierto carisma para cada movimiento, ¿no? El pertenecer a ese. Entonces, ¿qué es lo que falla, ¿no? Pues muchas veces también la unidad y sobre todo ese trabajo de tener claro que lo que se tiene que buscar es que esta verdad es la que salva y esta verdad es la que hay que llevar a todas partes. El análisis que se puede hacer respecto a los sacerdotes pues nos deja bastante mal parados y muchas veces pues el no predicar el Evangelio yo creo que es lo que ha llevado a la gente a enfriarse, ¿no? El meternos en cuestiones sociales
Pues muy bien, pero forme usted un seglar que pueda encargarse de eso. Por supuesto, el meternos en cuestiones políticas, pues es que no tiene que ver, ¿no? Aunque por supuesto haya un criterio, pero es que es el que da la Iglesia, es el que da la doctrina, o sea que no hay que buscar nada más, ¿no? Pero utilizar, por ejemplo, como se ha estado utilizando durante décadas, el púlpito para otras cosas que no sean predicar el Evangelio, es lo que nos lleva muchas veces a la necedad en la que nos encontramos. Y sí, yo creo que parte de la culpa, podemos decir, los seglares también tienen que ser adultos. El seglar se fía de la formación que le da el sacerdote. Entonces, parte de la dificultad en la que nos movemos y en la que nos encontramos es por la frialdad con la que el clero vivimos muchas veces en nuestra consagración al Señor y no nos ocupamos lo suficientemente de hablar solo de Dios, solo de Dios. Porque igual que puede haber gente experta en temas de moral, en bioética, y no necesariamente tenemos por qué ser los sacerdotes, ¿no? El Evangelio es nuestro y nosotros tenemos que predicarlo a tiempo y a destiempo. Así que sí que esa frialdad con la que el clero vive muchas veces su ministerio, con la que pedimos vacaciones, pedimos que ahora no nos molesten, pues todo eso lleva muchas veces a que no haya una donación completa y a partir de ahí todo se resquebraja. Y yo no creo que sea malo el que el fiel, ¿no? Diferenciamos entre una oveja y un borrego, ¿no? Entonces no hay nada, es el ejemplo que pone el Señor, es verdad que es la imagen que él utiliza para hablar a sus contemporáneos, pero la imagen del rebaño y del pastor, los textos que tiene San Agustín hablando de cómo tiene que ser un pastor y de cómo se tiene que entregar, pues eso hace que cuando un pastor, nos ha pasado en la diócesis de Toledo, ¿no? A través de la entrega de un pastor santo y de alguien abnegado y de alguien que no se quiso salir de la doctrina de la Iglesia, y como fue de don Marcelo, pues los frutos están a la vista, con todos los defectos que tengamos, ¿no? Pero cuando ya no hablas sobre todo de saber organizar e incluso de ser fiel, sino cuando ya hablas de santidad, pues todavía más, ¿no? Entonces, está claro que siempre ha sido así. Todos siempre hemos buscado tener un confesor santo y alguien que tirase de ti para llevar tu vida espiritual. Y todos hemos buscado, muchas veces nos enfadamos, ¿no? Porque se va a unas misas sí y a otras no. Pues eso nos lo tendríamos que preguntar nosotros por qué, ¿no? Todos hemos buscado siempre el sacerdote que nos llega cuando nos habla en la predicación, que celebra con devoción. Entonces, el examen es nuestro, ¿no? Los fieles, claro que nos siguen. Y eso no es malo, todo lo contrario. Eso nos tiene que llevar a vivir una vida más exigente y más santa. La dificultad que hay hoy en día respecto a la formación de los jóvenes, pues es que en las casas pues suele haber mucho jaleo, suele haber mucha dificultad en lo moral, en el mismo testimonio de los padres, y todo eso pues hace que todo sea muy difícil. ¿Eso qué nos lleva? A que como los padres han renunciado un poco a sus obligaciones en la formación, incluso hasta en lo catequético, ¿no? en el rudimento de enseñar las oraciones, y pues nos podría llevar un poco a nosotros también a no querer responsabilidades, ¿no? Y tiene que ser todo lo contrario, ¿no? Un colegio católico donde se pueda dar la doctrina católica y donde se pueda formar católicamente a los jóvenes, en este caso a las niñas, claro, pues es una responsabilidad y tiene que ser de esta manera. Desde los 2 años hasta los 18 son muchos años para dejar impresa en esa alma muchas cosas. El testimonio de una religiosa que las ha atendido, que las ha acompañado, que las ha enseñado la fe. Claro, no tenemos que ser sustitutos, ojalá que no lo fuéramos, pero tampoco podemos rechazar ese papel, todo lo contrario. Y el bien que se les hace, pues queda. Y lo tenemos pues todos los años. En el colegio, cuando llega el 21 de noviembre, celebramos la fiesta de la presentación, la fiesta de la Niña María. Es una imagen que hay aquí muy hermosa, que además vino desde Barcelona, a Talavera de la Reina, de un escultor que con una delicadeza plasma el rostro de la Virgen Niña, ¿no? Cuando hace años se empieza a celebrar estas cosas que se hacen ahora, de los 25 años, pues claro, ves desde la posición privilegiada del capellán, pues ves a las niñas que tienes con 2 años, ves a las niñas que se van a confirmar, que han hecho su primera comunión, que se van a ir a la universidad, pero también te encuentras con las mujeres, con mujeres ya, que 25 años después de salir del colegio, pues vienen muy heridas, ¿no? Como solemos decir ahora, vienen muy heridas de la vida, ¿no? O no, o han tenido grandes tormentas y embates y se han mantenido firmes en la fe, ¿no? Pero en un caso o en otro, vuelven al colegio. Y todas declaran, primero como católicas, ¿no? Que eso es muy, muy bonito y muy hermoso, ¿no? Su amor a la Virgen María, ¿no? Y su Niña María y no solo eso, ¿no? Sino todo lo que eso contrae.
en la pureza, aunque lo hayan hecho mal, en la formación de una familia, aunque haya salido mal su matrimonio, en tantas, y muchas que por supuesto que a veces lo ponemos todo en lo negativo, ¿no? Es tan fácil leer el Evangelio y encontrar en cada página lo que pone, que a la hora de hacer disquisiciones o tergiversaciones es tan claro como el Señor con su misericordia nos habla, que lo que hay que hacer es hacer vida a cada una de esas palabras. Y cuando no las entendamos, para eso tenemos santos doctores que nos las han explicado.